Bien, buen día, todos y todas. Un gusto tenerlos en esta última sesión de la comunidad de práctica y aprendizaje en gestión de áreas marinas protegidas, de la Escuela de Gestores de Áreas Marinas Protegidas, del Foro para la Conservación, una iniciativa del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y zonas de influencia. Esta sesión, una sesión muy interesante sobre el tema de gestión de las amenazas y particularmente nos vamos a centrar alrededor de la discusión del tema de los hidrocarburos en las iniciativas y lo que son el desarrollo de infraestructura relacionada con el manejo de hidrocarburos vinculado con áreas marinas protegidas. Y para eso vamos a tener a los expositores que los voy a presentar más adelante. Antes de eso, quería pedirle a Daniela Castro como eh, representante del foro acá, si nos puede hacer una introducción. Perdone que te lo pida así sin mucho, sin, Me estaba preguntando la Dani Droguet, ¿se habrá confundido de apellido? Me está diciendo, no hay problema, Stanley, muchas gracias. Sí, muy breve, simplemente para el Foro del Mar Patagónico, y yo en calidad de coordinadora del Nodo Chileno, siempre es un agrado poder estar presente en las actividades que mantiene la red de gestores y que nos permite a todos, a todos los profesionales que estamos acá, algunos de ustedes mucho más ligados a las áreas directamente que aquellos que estamos más bien en la ONG, pero todos con la misma preocupación, ¿no? La conservación del mar Patagónico, sus áreas de influencia, cómo vamos solucionando las preocupaciones y confiando en la inteligencia colectiva para poder analizar y buscar cosas novedosas para poder implementar. Y muy valiosa siempre la guía de Stanley en esto, que nos da también ese enfoque académico y de marco científico que siempre también muy valorado. Así que, sin más, muchas gracias, Stanley, y escuchemos a nuestros oradores del día de hoy. muchas gracias, Dani, por ese mensaje. Bien, sabemos que el día de hoy es un día que vamos a discutir un tema que es relativamente polémico cuando vimos el, el enfoque del tema de hoy, que era la gestión de las amenazas, y dado que hay una gran cantidad de personas de la comunidad que son del Cono Sur, vimos que el tema de hidrocarburos y hicimos un intento también por el del salmoneras, debían ser temas que debían trabajarse. No logramos concretar el de las salmoneras, pero tenemos mm, abarcado de manera muy interesante el tema de los hidrocarburos. Entonces, aquí tenemos a Hernán Pérez, aquí tengo a Andrea Michelson, que acaba de entrar. Andrea, ¿estás ahí? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Buen día. Andrea, yo te voy a pedir ahora que presentes a Hernán, por favor. Eh, Hernán nos va a hablar y nos va a hacer como una introducción al tema. Él viene más de una ONG, no es exactamente de un área marina, pero están trabajando y bueno, Andrea les puede comentar un poquito más sobre eso. Y va a ser como una presentación relacionada con áreas marinas, pero como entiendo, con una visión un poco más general, más holística. Y luego vamos a aterrizar en un caso específico, un caso particular, por medio de la presentación de Ricardo Pereira, el famoso Gato Pereira, de la Administración de Parques Nacionales de Argentina, quien nos va a hablar de el caso del Golfo de San Matías, específicamente lo que está ocurriendo en ese lugar. Entonces va a ser muy interesante. Luego de, como siempre, después de las presentaciones, vamos a abrir el espacio para la discusión. Yo le voy a dar un poquito más de tiempo a los expositores, unos 25 minutos, porque son dos, pero para que puedan extenderse un poquito más. Entonces quisiera pedirle a Andrea, que conoce mejor a Hernán, que fue inclusive quien nos propuso
ese caso, y ella como también como coordinadora del foro, sí nos puedes hacer una presentación de Hernán, inclusive si quieres comentar algo introductorio sobre el tema y el foro. Adelante. Bueno, muchas gracias, Stanley. Hola a todos, buenos días, ¿cómo andan? Hola, Far, ¿cómo estás? Ahí veo varias caras conocidas. Bueno, Hernán Pérez Orsi es un colega que coordina el grupo de trabajo de energía dentro del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. Está haciendo esto desde el año pasado. Él también ahora se desempeña en Fundación Patagonia Natural, donde trabaja también en algunos de estos temas relacionados. Es para mí el experto principal de temas de hidrocarburos y su impacto en los océanos, tema offshore. Así que muy contenta de poder escuchar esta charla. También ahora está coordinando un proyecto dentro del foro. Bueno, sin más, lo dejo a Hernán para que amplíe. En el foro también contar que está preocupado por el avance de los hidrocarburos del offshore en zona económica exclusiva de Argentina y en todo el mar Patagónico, verdaderamente, porque esto tiene impactos no solamente en la biodiversidad marina, sino también en el clima, como todos ustedes saben. Así que bueno, estamos trabajando en este tema desde hace un par de años. Bueno, sin más lo dejo a Hernán que también se presente y avancemos en el tema. Gracias, Andrea. Hernán, eh, te voy a avisar cuando te falten 5 minutos, 10 minutos y luego 5 minutos para que puedas ir controlando tu tiempo. Perfecto. Muchas gracias, Adelante. Stanley. Muy bien, como decía Andrea, estoy colaborando con Fundación Patagonia Natural, coordinando el equipo de trabajo de energía del foro. Es un equipo que ha sido ampliado de acuerdo a cómo han avanzado las amenazas en los últimos años. Hemos mutado de un grupo que estaba enfocado en la exploración sísmica a un grupo más heterogéneo con una mirada más amplia sobre hidrocarburos, y hoy en día estamos regenerándonos en un grupo que mira a las amenazas y los desafíos que nos plantea el avance de diferentes energías y vectores energéticos sobre el mar Patagónico, ¿no? Y hemos ampliado el, el ámbito de trabajo, entendiendo de que estas amenazas se han extendido por la geografía del mar Patagónico, y hoy en día vemos proyectos de, por ejemplo, hidrógeno en las costas del sur de Chile, ¿no? Lo que nos ha también despertado una nueva faceta dentro de nuestro equipo. Voy a compartir pantalla, así podemos ver. Perdón. A ver, podemos ver una presentación que me va a ayudar a... Ahí ya estamos viendo la computadora, pero Perfecto. no en modo de presentación. Muy bien. Ahí está, ya listo. Si bien los hidrocarburos representan una amenaza potencial a la gestión de áreas marinas protegidas, teniendo en cuenta de que uno de los factores principales de generación de estos riesgos es el transporte marítimo de los hidrocarburos, la instalación de infraestructura para cualquiera de los procesos que involucre la exploración, explotación o el despacho de este vector energético implica un desafío mucho mayor, ¿no? Porque requiere un enfoque multisistémico de esta nueva amenaza que se plantea para el área que nosotros estamos gestionando. El grupo de trabajo, como les comentaba Andrés, un gran colectivo de organizaciones de Argentina, ahora Chile y Uruguay, ¿no? Donde estos desafíos se están planteando con mayor intensidad. Para entender cuáles son las amenazas, primero debemos enfocarnos en cuáles son los macroprocesos de los fósiles, ¿no? ¿Qué involucra cada uno de ellos y cuáles son los riesgos asociados? Entendiendo de que podemos repartirlos en grandes categorías, ¿no? Primero tenemos la exploración,
luego de la exploración y de tener un resultado positivo para la empresa energética, va a venir la parte de explotación. También hay procesos que involucran el procesamiento de combustibles fósiles previo al despacho a los países de destino, que pueden afectar particularmente áreas muy sensibles para la biodiversidad. Seguramente el colega hablará de uno de estos procesos que se puede llegar a desarrollar en el Golfo San Matías y que involucra la licuación de gas de petróleo. Después el transporte, como comentábamos, que es el factor de riesgo principal dentro de toda la cadena en lo que significa el derrame involuntario de sustancias hidrocarburíferas en el mar. Y por supuesto la quema, ¿no? La quema de combustibles fósiles que nos pone en el escenario de la mayor amenaza que enfrenta hoy en día nuestro mundo, que es el cambio climático. También tiene que ver con la intensidad de los procesos de exploración y explotación hidrocarburíferos que se dan en nuestra región, ¿no? Pensemos que el petróleo offshore siempre tiene aparejado un nivel muy alto en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero, al ser una de las consideradas energías intensivas, ¿no? Que tienen una gran carga de emisiones de CO2 y otros gases propias de los métodos de explotación. Los riesgos, en gran medida, podemos ponerlos en estas categorías. Ahí veo que me equivoqué con los números, tengo que volver a primer grado. El riesgo número uno, por supuesto, y el más preocupante, siempre es el de los derrames, ¿no? Estos derrames que se suceden a lo largo y a lo ancho de todo el mundo son intrínsecos a la industria petrolera. Y como hablaremos en unos minutos, vamos a ver que hay medidas de mitigación que pueden atenuar estos efectos, que pueden minimizarlos, pero decididamente no hay ninguna medida, herramienta o sistema de gestión y control que nos asegure una operación libre de cualquier tipo de derrame. Y dentro de los derrames podemos encontrar aquellos que son de gran impacto, de gran volumen, que se producen en eventos esporádicos y aislados, pero que producen un gran impacto en la biodiversidad, y aquellos constantes microderrames que se producen propios de la técnica de trasvase, de operación, que involucre la manipulación de los hidrocarburos. Van a ser estos microderrames aquellos que en cierta medida generen los impactos de menor visibilidad, pero quizá con el mayor, peor efecto en el área de interés, ¿no? Son microderrames o pequeños trasvases que se producen eventualmente, pero en forma constante, ¿no? Que atañen a la operación. La contaminación acústica que está presente en todos los procesos que antes mencionamos, pero decididamente tiene un impacto muy fuerte en la etapa de exploración, donde se utiliza una técnica llamada exploración sísmica, que básicamente se compone de la inducción de un pequeño sismo en el lecho marino. Y eso se hace a través de la explosión de una burbuja de aire que se emite a través de una fuente emisora conocida como cañón acústico, y la explosión de esa burbuja produce un sonido de muy alta intensidad, con una gran energía que se desplaza a través del océano, de la columna de agua, en forma mucho más eficiente de lo que lo haría en el aire. Recordemos las características físicas del agua, proporcionan un canal de transmisión del sonido mucho más eficiente y por ende los impactos son mucho más notorios e importantes que lo que sucedería en un ambiente aéreo. Estos impactos pueden ser perceptibles en un área de 300.000 kilómetros cuadrados, que es
un ámbito muy importante y no despreciable en cuanto a la intensidad, en cuanto a los impactos en toda la cadena trófica y también en otros ámbitos que tienen que ver con la morfología de cada una de estas cadenas. También encontramos la modificación o destrucción de los hábitats por la propia instalación de la infraestructura, que tiene que ver con ecosistemas poco resilientes, con sitios que muchas veces tienen características especiales únicas y la instalación de infraestructura permanente o temporaria tiene efectos no deseados sobre ellos y genera focos donde va a ser mucho más notorio el efecto de todos los otros riesgos asociados. También existe el riesgo de colisiones con fauna marina que se incrementa por el tráfico marítimo asociado a la comunicación que esta infraestructura fósil a instalarse necesita. Entonces, también es otro factor muy importante que afecta directamente a especies que se encuentran, muchas de ellas, en estados de conservación riesgosos o en peligro. Hay también efectos que tienen que ver con la modificación permanente o temporaria del paisaje, tienen efectos negativos en industrias que tienen su economía basada en la calidad del paisaje, ¿no? Como puede ser el turismo. Entonces, estas modificaciones permanentes del paisaje afectan directamente a otros interesados en industrias sostenibles. Y por supuesto, las emisiones asociadas a cada uno de los procesos de hidrocarburos, desde la exploración, como comentamos al principio, hasta la propia quema del producto. Y las emisiones que tienen que ver con los procesos de refinamiento, de procesamiento, de despacho, que también tienen una carga muy grande en cuanto al tipo de emisiones y a la cantidad de emisiones que se producen en forma local, ¿no? Seguramente el colega hablará de la liquidificación de gas y las emisiones de metano que este proceso tiene asociadas y que generan un peligro muy importante no solamente para la biodiversidad, sino para las personas que están en esos entornos. Nosotros tenemos algunas herramientas que nos ayudan a ponderar estos impactos, a ponderar estos riesgos y poder tomar determinaciones y medidas para la mitigación o quizá evitar estos impactos dentro del área de interés. Y para ello podemos analizar los estudios de impacto ambiental, que son documentos que provee, en la mayoría de los casos de nuestra región, aquellos que proponen este tipo de proyectos. O sea, las propias empresas energéticas son las que van a acercar a los entes de gobierno y reguladores los estudios de impacto ambiental para su estudio y la consiguiente aprobación o no de los mismos, donde ya será una declaración de impacto ambiental. Pero siempre tenemos que tener en cuenta decididamente que el estudio de impacto ambiental, en la mayoría de los casos de la región, desconozco todas las legislaciones, pero son estudios que están armados especialmente para que los proyectos se aprueben. Y debemos proceder a su lectura con siempre este reparo, siempre con esta precaución decidida en tratar de identificar qué no nos están contando dentro del estudio de impacto ambiental o qué están ponderando de una forma que nosotros podemos hacerlo de otra. Otra herramienta muy importante es la evaluación ambiental estratégica, donde se producen proyectos que pueden tener impactos sinérgicos o acumulativos, donde hay superposición de estos riesgos, de estas amenazas. Debería existir siempre una evaluación ambiental estratégica, donde en este caso es el Estado
el que analiza la diversidad de proyectos que se podrían superponer o correlacionar en una región y propone una forma de hacerlos convivir con industrias existentes, con la biodiversidad y con lo nuevo que pueda llegar a venir, dictando normas que impliquen el manejo sustentable de esa región. También son herramientas que en un conjunto nos van a permitir analizar mucho mejor cuáles pueden ser aquellos aspectos a los que le debemos prestar atención específica en el área de interés. Y otra herramienta muy importante donde surgen temas que quizá no se han tenido en cuenta en los dos universos anteriores, los estudios y las evaluaciones ambientales estratégicas, son los procesos participativos. Muchos países de nuestra región son signatarios del Acuerdo de Escazú, que implica que cada uno de estos procesos extractivos debe atravesar un proceso participativo de información al público, de respuestas a las inquietudes que se puedan mantener y de una respuesta positiva o negativa que debería ser, ojalá algún día lleguemos a la implementación completa de Escazú y esa respuesta debería ser vinculante en la decisión que se tome sobre estos proyectos. Así que los procesos participativos nos abren generalmente muy buenas y profundas líneas de trabajo para contemplar muchas de las cuestiones que no fueron tenidas en cuenta en los dos procesos anteriores mencionados. En cuanto a los efectos, hay varias categorías que nosotros podemos utilizar para enfocarnos en los diferentes aspectos en la reducción y mitigación de estos impactos, ¿no? En pensar si son temporales, si van a persistir en el tiempo o no, y algunas de las consecuencias de que estas amenazas provocan pueden ser múltiples, ¿no? Producir algunos efectos temporales y otros permanentes. Hablamos de la exploración sísmica y, por ejemplo, en mamíferos marinos pueden producir efectos conductuales temporales, como por ejemplo la alteración del hábitat, la evitación, pero también pueden producir efectos permanentes, como pueden ser una pérdida auditiva, daño en tejidos, etc. Entonces, tratar de entender cómo afectarán en el tiempo a los diferentes aspectos que nosotros queremos tener en cuenta es importante a la hora de evaluar las mejores medidas que nosotros podemos tomar, ¿no? Y en esa reducción de impactos nosotros siempre tenemos que tener en cuenta los diferentes ámbitos de incidencia que tenemos como gestores de esas áreas, ¿no? ¿Qué podemos evitar? ¿Qué podemos mitigar? ¿Cuáles herramientas no vamos a tener absolutamente ningún control y debemos estar preparados para ello? Y también pensar en el monitoreo de esos impactos, cómo se va a llevar adelante, cuáles van a ser las responsabilidades de los entes involucrados, cuáles van a ser las responsabilidades de las empresas, cuáles van a ser las herramientas propias que podemos adoptar como gestores. Y dentro de esas herramientas tenemos unas cuantas que pueden llegar a tener un efecto decisorio, que pueden llegar a tener un efecto positivo muy grande en la gestión y que no son de difícil o digamos, oneroso acceso, ¿no? Nosotros podemos llegar a tener, por ejemplo, herramientas de monitoreo satelital de acceso libre que nos indiquen ante una eventualidad de un derrame, como las que hablamos al principio, tener una real magnitud del efecto que se está produciendo. Este caso particular refiere a un derrame que se produjo en diciembre del año pasado en una monoboya en la ría de Bahía Blanca, una zona petrolífera por excelencia de Argentina, pero que es también una de las zonas más importantes para la biodiversidad del mar argentino, una zona conocida como el Rincón, que está rodeada de sitios cruciales para la biodiversidad. En esta imagen satelital, que es de acceso libre de la Agencia Espacial Europea, se puede apreciar
a través de una foto de radar de apertura sintética la extensión de esa mancha y rápidamente poder calcular en kilómetros cuadrados la afectación, cuáles han sido aquellas zonas costeras, isleñas, que pueden haber sido afectadas por el arribo de este hidrocarburo y establecer medidas de mitigación en cuanto a otras zonas que podrían ser afectadas. Y para entender cuál puede ser la dinámica de estos procesos, los modelados de derrame son otra herramienta fundamental. También existen a disposición diferentes herramientas de modelado, algunas que son gratuitas, como la que ofrece la NOAA, la National Oceanographic and Atmospheric Administration de los Estados Unidos, donde con la carga de ciertos datos importantes y relevantes en cuanto a corriente, marea y meteorología reinante, uno puede obtener diferentes escenarios de derrame, también aportando los datos del tipo de sustancia a derramar, la forma en el tiempo en la cual este derrame se va a producir, eh, y otras cuestiones también técnicas internas de los modelados que nos van a permitir prepararnos para las diferentes eventualidades que se puedan producir de acuerdo a la instalación de la infraestructura que se está proponiendo. Este caso en particular tiene que ver con la terminal de Punta Colorada en Golfo San Matías y un caso hipotético de derrame que, de acuerdo a las condiciones meteorológicas oceanográficas del momento, puede afectar a la península. Así que hablamos de imágenes satelitales, hablamos de modelados, cosas que se conectan y condensan y pueden formar una herramienta general para el manejo. Otra Hernán, herramienta tiene... Sí, señor. 6 minutos. Bárbaro. No me queda mucho. Hablamos también del monitoreo del tráfico marítimo a través de una multiplicidad de herramientas hoy en día disponibles, muchas de ellas de acceso gratuito, que nos permite entender y seguir en tiempo real el movimiento del tráfico marítimo asociado con el área de interés. En este caso que estamos viendo, eh, estamos siguiendo el trabajo de un buque de prospección sísmica que lo hace muy cerca de un área que tenía un manejo especial, ¿no? El área bentónica Agujero Azul, el área marina protegida bentónica Agujero Azul, que lamentablemente no se votó en la última sesión de ordinarias del Senado argentino, de acuerdo a un fallo judicial, debía preservar una distancia de buffer, de salvaguarda, de 50 kilómetros alrededor en cuanto a impactos sonoros producidos por esta técnica de exploración. Y gracias a una herramienta de monitoreo de tráfico marítimo, nosotros podemos ver que el buque este no cumplimentó con esa distancia porque en su grilla se acercó a una distancia mucho menor que esos 50 kilómetros. Entonces también es un factor que se puede tener en cuenta a la hora del monitoreo, que lo podemos quizá hasta inclusive automatizar, cosa de no consumir recursos que siempre son escasos a la hora de la gestión. Eh, Esto es una parte de todos los procesos asociados que involucran esta amenaza. Si es de interés, podemos profundizar en alguno y tener otra sesión específica para alguna de las herramientas o desmenuzar los impactos y las posibles medidas de mitigación. Así que disponible para cuando lo deseen y lo dejo al colega que hable sobre esta problemática tan importante y tan acuciante como es la amenaza sobre Golfo San Matías y Península Valdés. Muchas gracias, Hernán. Interesante la información que traes y ya está generando algunas preguntas. Eh, Comentarle a los compañeros de la comunidad, los comunitarios, que pueden ir escribiendo sus preguntas por el chat. Ahí Dani las está recogiendo y inmediatamente después de que termine Ricardo, iniciaremos la fase de preguntas.
y de diálogo con nuestros expositores. Como lo anunciaba Hernán, bueno, él nos ha hecho una introducción de la problemática en términos generales y inclusive de tecnologías, técnicas y herramientas que tenemos para lograr de alguna manera seguir al menos e intentar controlar, mitigar eh, estos problemas. Ricardo nos va a hablar ya ahora específicamente entonces de un caso particular en el que ellos como institución, la Administración de Parques Nacionales de Argentina, han tenido que gestionar un proceso en donde se han visto envueltos algunos de estos aspectos que nos estaba comentando Hernán de manera genérica. Ricardo es guardaparque, intendente del Parque Nacional Islote Lobos en Argentina, y miembro de la Administración de Parques Nacionales. Así que le paso la palabra a Ricardo, miembro de nuestra comunidad desde hace mucho tiempo, y de la Escuela de Gestores de Áreas Marinas Protegidas también. Ha estado en varios de nuestros cursos. Así que es un antiguo conocido. Adelante, Ricardo. Gracias, Stanley. Bueno, un saludo para todos. Eh, no sé si se alcanza a ver, no soy muy canchero en este tema, así que por ahí le solicito ayuda para poder compartir la presentación. No, pero ahí está, se está viendo bien. Eh, ¿Te ves vos? Está bueno en tecnología. Sí, ¿Ah, sí? Está bien. Bueno, está bien. una sorpresa para mí, ¿viste? Sí, porque ahí me veo yo y no era la idea, así que no sé cómo es este tema, pero podemos seguir adelante. Bueno, mi presentación se trata de específicamente una opinión, una visión más territorial de la excelente presentación que hizo Hernán recién, clarísima, clarísima, y hablarles específicamente desde la visión del Parque Nacional Islote Lobos, que es un área protegida dentro del Golfo San Matías en conjunto con otras áreas. A ver si logro pasar a la otra presentación, ¿viste? Bueno, acá estamos. Primero les voy a hablar brevemente del contexto de donde estamos hablando, para que se ubiquen los colegas de otras latitudes. Vamos a hablar específicamente de la provincia de Río Negro, básicamente, y el, el este, el lado marino, el Golfo San Matías, acá lo vemos más ampliado. El lugar desde donde estoy hablando es aproximadamente este lugar marcado ahí de rojo, en el punto rojo, cercano al norte a la provincia de Buenos Aires y pegado a la península de Valdés, un lugar muy conocido por todos. Y para entender el contexto, específicamente y brevemente les voy a hablar del parque que me toca administrar, que es el Parque Nacional Islote Lobos, un parque de bastante reciente creación. Es un área de unos 35 kilómetros de largo por unos 5 kilómetros de ancho, son 20.000 hectáreas, de las cuales el 75% es mar, es agua. Algunas imágenes para que tengan idea de qué se trata Se llama Islote Lobos porque está conformado por 6 islotes donde alberga una biodiversidad sumamente interesante porque se trata de áreas de cría específicamente de algunas de las especies. Los objetivos, básicamente, de este parque, entre los más importantes, ya ven, está declarada como un área de interés especial para la conservación de aves. Crían unas 40.000 parejas aproximadamente del pingüino de Magallanes, es el lugar más al norte del mundo donde cría esta especie. Hay lobo marino de un pelo criando también, hay otras especies también de lobo marino que aparece esporádicamente de elefantes, pero no crían ahí. Bueno, es un lugar de paso de ballena franca austral con sitios de cría muy cercanos y otras especies en peligro. Las más notorias quizás sean estas dos que menciono aquí.
Es un lugar de un gran patrimonio cultural prehistórico. Hay registros de 6.000 años de presencia con diferentes, con, por ejemplo, corrales de pesca de estas culturas. Hay registros históricos y registros de patrimonio cultural actual, como los pulperos, que es una costumbre que se va perdiendo ya con las nuevas generaciones. Y es una oportunidad de desarrollo local para esta comunidad del sur de Río Negro, Sierra Grande, que ha sido un pueblo minero muy, muy castigado. Y el Parque Nacional es una presencia que quizás pueda aportar algo a la economía regional, entre otras cosas, ¿no? Como generar servicios turísticos. Algunas imágenes de nuestro parque, con la presencia de los guardaparques y el otro personal, con actividades de educación ambiental, de mantenimiento, de muy fuerte actividades ya marinas, que no es una actividad muy común en la historia de los parques nacionales. La historia del mar es algo nuevo en la administración de parques nacionales. Bien, y el Golfo de San Matías en sí mismo como, se lo tenía como un área protegida de la temática hidrocarburífica específicamente, ¿no? Como creo que ya lo mencionó Hernán. Pero esta ley se derogó en el 2024, así que de ese área protegida ya gigante que era todo el Golfo, vamos pasando ya a áreas protegidas específicas. Existen 4 áreas protegidas provinciales, ahora les voy a mostrar un mapita, ¿no? En Punta Bermeja, Caleta de los Loros, Valle San Antonio y Puerto Lobos. Todas tienen personal, un plan de manejo aprobado y están en funcionamiento. Y nuestro nuevo Parque Nacional, que, para el cual la provincia de Río Negro acordó y cedió las tierras para que sea un área federal. Aquí se puede ver, ¿no? Las áreas protegidas provinciales, La Lobería, Pozo Salado o Caleta de los Loros, Valle San Antonio, Puerto Lobos y nuestro Parque Nacional en el medio. Y todo el Golfo de San Matías. Aquí está la península de Valdés, que la saqué un poquito del mapa para que se viera bien el tema del Golfo y nuestras áreas rionegrinas. Algunas leyes que acompañan la conservación en este lugar, tanto la ley de creación de parques nacionales, monumento ballena franca austral, leyes provinciales, tanto de protección como de áreas, de especies o de patrimonio arqueológico o paleontológico, ¿no? Y en todo esto también tenemos alguna legislación que trata sobre la evaluación de impactos ambientales, etcétera, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la legislación argentina, el impacto acumulativo que mencionaba Hernán muy claramente, no se encuentra regulado, ¿no? Ni la evaluación ambiental estratégica. Es un tema que ahí lo nombró Hernán muy claramente y me parece que es de gran importancia para cualquier decisión que se tome. Bueno, hecho esto y vimos un poco el contexto del que estamos hablando, les voy a hablar muy brevemente de los proyectos, ¿no? El proyecto de oleoducto, que se ubica al sur, pegado al Parque Nacional, entre 2 áreas protegidas, es un proyecto que ya está en ejecución, ¿no? Que es la idea resumida es extraer petróleo desde Vaca Muerta en Neuquén, transportarlo por tierra hasta la zona de Punta Colorada, que es este muelle que está acá, que no se va a usar para este proyecto, y allí poder no procesarlo, sino embarcarlo mediante unos barcos gigantescos que hasta ahora no venían a Argentina porque no tenían lugar donde cargar. El petróleo va a estar acumulado en tierra en unos tanques gigantes y por unos ductos hasta 6 kilómetros va a haber 2 monoboyas desde donde los barcos van a amarrar y desde ahí la boya que va por este ducto submarino, en el lecho marino, desde ahí van a cargar el petróleo crudo que llega desde Vaca Muerta. Este básicamente es el proyecto, es el transporte hasta Punta Colorada y de Punta Colorada la carga en estos barcos gigantescos en 2 monoboyas. Brevemente también les cuento un poco del gasoducto, que es un proyecto que
todavía no está aprobado. El de oleoducto está en ejecución, este no está todavía aprobado, está en proyecto de aprobación y está previsto ubicarlo inmediatamente al norte del parque, entre el área protegida Bahía San Antonio y el Parque Nacional Islote Lobos. Este proyecto le llamo gasoducto, en realidad es una mezcla del gasoducto y la instalación que va en gasoducto y la instalación de un gigantesco barco factoría que va a licuar ese gas para poder transportarlo. Acá, la instalación va a ser prácticamente muy parecida al otro, ¿no? Es un transporte hasta una boya y en la boya una carga al, al barco factoría. Fíjense algunos datos de este proyecto. Son similares al otro también. 17.000 a 24.000 millones de dólares de exportaciones. Hablan de más de 20.000 dólares de inversiones. ¿Mm? Eh, 11.000 millones de dólares de compra a nuestro país del gas natural. Un estudio de impacto ambiental que acaba de ser presentado en una audiencia pública, donde se presentaron los estudios especiales y los planes de gestión ambiental propuestos. Esto está todavía, el estudio de impacto ambiental no está aprobado y tiene la característica claramente que mencionó Hernán en su exposición anterior, ¿no? Esta es una imagen del barco, el Gili Episello, que es el barco que está previsto traer por acá, por ahora uno solo. Fíjense lo que es, es una gran fábrica gigantesca flotante con funcionamiento prácticamente 24 horas durante 6 meses al año. No opera en invierno, sí opera en los 6 meses más favorables en cuanto a climáticas. Así que bueno, el resumen, el proyecto es esto, ¿no? En el Golfo de San Matías, el oleoducto, el gasoducto y toda la operación que acompaña a esto, ¿no? No solamente es el lugarcito donde van a estar, sino las operaciones de los barcos moviéndose en todo el Golfo. Ahora no solamente moviéndose en este sector, sino también moviéndose en este sector. Eh, Específicamente son, además de las áreas protegidas en sí mismas, fíjense que son marinas casi todas, es un lugar de cría de ballenas, y desde ya Península de Valdés, el Golfo San José que tenemos acá. Algunas de las amenazas, además de lo que se mencionó en la otra presentación, todo el Golfo es una ruta de ballenas, tanto externa al Golfo como interna, que les mencionaba recién, que es una zona de cría. Va a haber un tráfico de barcos que actualmente prácticamente no existe, salvo los que ingresan al puerto de San Antonio esporádicamente y de otras características, ¿no? De menor calado, de menor envergadura. Empieza a haber ya tráfico de aeronaves, de helicópteros y drones, ya los tenemos y estimamos que va a haber aeronaves, ya tenemos algunas propuestas, inclusive vecinas al parque, de generar algún, no aeropuertos grandes, pero sí lugares de aterrizaje. Bueno, ya se mencionó, ¿no? La contaminación por derrames. Un tema que no se ha mencionado y que para nosotros quizás sea el más preocupante, que es la contaminación por aguas de lastre. Esos barcos gigantescos de 300 metros de largo vienen lastrados para poder navegar con agua de algún lugar del mundo. No sabemos qué pueden traer ahí adentro y ese agua va a ser volcada. eh, por legislación lo deberían volcar fuera de las 200 millas, pero para realizar este control, nosotros tenemos un semirrígido de 5,60 metros de largo que tiene 25 años. Esto debería estar en manos de prefectura, estimo yo, con mucha fuerza. Van a influir en la temperatura del agua, eso forma parte de la evaluación de impacto ambiental. De los ruidos ya habló Hernán claramente en la exploración, pero también en la explotación se va a generar ruido en el gasoducto. Va a haber una iluminación de 24 horas de estas fábricas gigantescas que están muy vecinas a la costa.
Bueno, se habla un poco de los accidentes, ¿no? Desde vertidos, incendios, nube de gas por escapes, lo mencionó también Hernán, estos incendios tanto de la fábrica esta gigantesca como de la nube de gas que podría salir desde ahí, incendios no solo de la fábrica, les decía, sino de la parte terrestre, dependiendo hacia dónde vaya el viento, ¿no? Les contaba que en los estudios de impacto ambiental, yo estuve en las dos audiencias públicas, tanto del oleoducto como en esta del gasoducto. Los estudios de impacto ambiental reconocen impactos de baja y mediana intensidad y no mencionan ningún impacto acumulativo. Y obviamente no se menciona alguno de los impactos que le mencioné anteriormente. Acá es un esquema de la ruta de las ballenas que la mencionaba antes en Argentina, específicamente en nuestro Golfo del cual estoy hablando, o en Península de Valdés, ¿no? Esta es la ruta que podría verse afectada, ¿no? Es uno de los riesgos que se analiza. Bueno, frente a esto, existen fuertes apoyos, muy fuertes apoyos de nuestra sociedad, ¿no? Existe un apoyo político muy fuerte, tanto desde la nación como desde la provincia de Río Negro o de los municipios involucrados. Están todos alineados y es un apoyo muy fuerte. Existe un apoyo social y gremial mayoritario, es un apoyo social muy, muy fuerte. Porque, y bueno, el apoyo es por el impacto económico que se menciona, fuentes de trabajo, desarrollo local, inversiones, mejoras en servicios, desarrollo de infraestructura. Estamos hablando específicamente del pueblo más cercano, es Sierra Grande, un pueblo de un nivel de pobreza muy alto, que en su momento fue un pueblo minero con 25.000 habitantes y al cierre de la mina se trató se llegó a 4.000 habitantes. Y a partir de ahí se generó un estado de pobreza de servicio, infraestructura, trabajo, una economía muy, muy, muy pobre. Así que cualquier impacto económico positivo tiene un apoyo social muy, muy fuerte. Obviamente existen críticas a este tipo de proyectos, tanto desde los medios, ONGs y ámbito científico específico, ¿no? Las críticas, o sea, en algunos momentos son muy visibles. Acá hay algunos ejemplos de las críticas al oleoducto, ¿no? Tanto desde parte de la sociedad, ONG, como le mencionaba antes, de pueblos originarios. Y fíjense, las críticas básicamente desde el inicio, ¿no? Estos proyectos hicieron cambiar una ley que protegía de hidrocarburos del Golfo San Matías, así que eh, todas las críticas apuntan desde el vamos a la generación de este tipo de proyectos. Y se ha denunciado frente a las comunidades, los municipios, las comunidades locales, frente a UNESCO, hay diferentes tipos de críticas. Bien, frente a esto, que desde nuestra área protegida, nuestra humilde área protegida, en principio lo analizamos como un proyecto externo. No se trata de un proyecto que afecta directamente a la área protegida. Han tenido cuidado de no pasar por ninguna de las áreas protegidas que mencioné, ni por tierra ni por agua. Nosotros trabajamos con información permanente, tanto hacia arriba menciono hacia nuestras autoridades, como bueno, a todo el personal o todos los personales de las áreas protegidas vecinas. ¿Para qué? Para influir en las decisiones políticas y en la opinión social y básicamente ver cómo generamos controles efectivos, más que cómo frenar un proyecto aprobado y que está en marcha y que es una decisión política de nuestro país, es cómo generamos controles efectivos de esto, ¿no?
Otra estrategia es potenciar el contacto con los ONG a nivel nacional. Es una política ya mencionada desde la dirección del Directorio de Parques Nacionales, potenciar el contacto con ONGs a nivel nacional. Acá menciono algunas con las cuales nuestra área tiene contacto, o a nivel nacional también tenemos contacto desde la Administración de Parques Nacionales. Una estrategia específica que afecta positivamente a nuestro área, del cual ya lo estamos aplicando, es el proyecto de paisaje. Es un proyecto de financiamiento, quizás el más grande que ha tenido nuestro país en financiamiento externo, desde la Administración de Parques Nacionales, donde financia, acá tenemos algunos ejemplos de lo que está financiando nuestro plan de gestión, específicamente el plan de manejo del Parque Nacional Islote de Lobos, y planes de gestión específicos como un plan de riesgos, amenazas y emergencias. Ese plan de gestión, en la última, ya estamos en un proceso de adjudicación a una consultora, y son tres ONGs que están disputando ser esta consultora para llevar adelante este plan de gestión. Están financiando proyectos de investigación en el parque, y financia también proyectos productivos con componentes ambientales, no en el parque, sino en las comunidades vecinas al parque. Este proyecto de paisaje financia proyectos, lo pueden ver en la página de Parques Nacionales, con este nombre, Proyecto de Recuperación Sustentable de Paisajes y Medios de Vida de Argentina, y financia proyectos en diferentes lugares del país. El que más nos llega es este, que es el proyecto Patagonia Azul, donde está incluida la península de Valdés y todos estos megaproyectos hidrocarburíferos de los que les estamos hablando. Bueno, les hablaba de estrategias. Tenemos acuerdos con la Universidad del Comahue, del CIMA, proyectos, institutos de investigación, para seleccionar el Parque Nacional Islote y otras áreas vecinas de áreas protegidas como testigos para el seguimiento de los estudios de impacto ambiental, de las evaluaciones de impacto ambiental que se han realizado. Estamos finalizando el proceso de convenio entre Parques Nacionales y la provincia de Río Negro para el manejo conjunto de algunas áreas protegidas vinculadas a estos megaproyectos. Ricardo, 5 minutos. Ok, ya voy con esto. Algunas lecciones aprendidas. Como parte del Estado, aplicamos políticas públicas de conservación con todas las herramientas disponibles. Pero no conservamos una foto estática de la naturaleza, sino una imagen dinámica con la intervención específica del ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? En parques nacionales conservamos la naturaleza con sus procesos dinámicos, ¿no? Y esos procesos dinámicos tienen que ver con la intervención del ser humano. No nos enfrentamos desde nuestras áreas, de nuestro organismo nacional, a otras políticas públicas, sino que nuestro rol es poner a disposición la mejor información disponible para la toma de decisiones. Es decir, funcionar como un semáforo para advertir, prevenir y, en todo caso, mitigar los posibles daños. Desde nuestra área, ya le digo, un humilde parque nacional de 20.000 hectáreas, nos vimos obligados a superar alguna falta de interés o de formación de algunas instancias propias técnicas para enfrentar estas amenazas que no se generan dentro del área protegida, sino que son externas. Disculpen, hay un ruido externo, si podemos parar. Bien, enfrentar este dilema de los megaproyectos nos fortaleció internamente como equipo de trabajo y nos permitió obtener mayores recursos propios. Y la buena relación con los gestores de áreas protegidas vecinas de la provincia nos permitió integrar y profundizar ese trabajo colaborativo, tanto de planificación, de acciones, de recursos. Como lecciones aprendidas también, ¿no? Que participar en las diferentes etapas del proceso, les digo, tanto de conocer los proyectos desde el vamos de las auditorías o de la audiencia pública, nos permite conocer en profundidad y tener relaciones personales que generen confianza y nos permitan aportar información de calidad
a los decisores, ¿no? A quienes toman las decisiones políticas. Frente a megaproyectos como estos, creemos que hay que ser cuidadosos, prudentes en las acciones, porque hemos visto con qué facilidad se deja sin efecto una ley, no un reglamento o una decisión, sino una ley. Entonces hay que ver cómo son estas tomas de decisiones, ¿no? Y también teniendo en claro nuestra forma de trabajo, que sabemos que el mejor método de control es el consentimiento popular, ese consentimiento popular, como le mencioné antes, puede volverse en contra al momento de toma de decisiones si es que tiene un megaproyecto, tiene un gran apoyo popular. Así que bueno, en resumen, esas son algunas de las lecciones aprendidas por nosotros desde el territorio. Quedo ahí a disposición de ustedes para cualquier cosita. Muchas gracias, Ricardo. Muy buena la presentación del caso San Matías, que es una bajada a tierra de lo que ya Hernán nos había anunciado con Oh, su presentación. bueno, Ahora, me encantaría saber cómo salgo de acá. déjame un momento, a ver si te puedo ayudar. Ahí está. Muchas Creo que gracias. ya Sí. te saqué. Bien, entonces ahora tenemos un espacio para dialogar, conversar sobre este tema y generar reflexiones, generar conocimientos. Ya hay algunas preguntas que han estado haciendo la gente por medio del chat y hay varias preguntas que han hecho eh, desde Paula Fernanda y Claudio, están juntos ahí en alguna parte de la PN, por allá. Hola. Entonces, vamos a hacer una cosa porque son varias preguntas. Si quieren, eh, les, les abro el micrófono, abran el micrófono y hacen las preguntas directamente para que puedan resumir las tres preguntas. Adelante. ¿Quieren, Paula? ¿Hacemos nosotros la pregunta? Sí, es que veo que hicieron tres preguntas. Tal vez si Bueno, pueden. mira, si que Hernán hablaste de los microderrames que eran algo que ocurría con frecuencia y la pregunta es si cuál sería el alcance espacial de los microderrames, o sea, si se sabe, o sea, son muy grandes, chiquitos, o bueno, debe haber Sí, de todo, pero hay de todo. Básicamente es algo inherente a la operación. Si hay una operación hidrocarburífera, va a haber microderrames. Y esos microderrames generan, el peor impacto que generan es una contaminación crónica. Es el determinar un área específica como zona muerta. Se produce acumulación en el lecho marino de los componentes más pesados del petróleo, se produce una situación de anaerobia por la propia dinámica de los componentes químicos que tienen estas sustancias. El alcance espacial depende mucho de la dinámica oceanográfica propia de la zona. Si ah, estamos en un lugar expuesto, si estamos en un puerto abrigado, va a ser diferente, ¿no? Si hay una corriente de marea de muy alta amplitud, como hay en Patagonia Austral, bueno, seguramente esa mancha o ese microderrame tendrá una extensión mucho mayor. Para eso tenemos la ayuda de los modelados que nos permiten entender cuál puede llegar a ser la dinámica local de impacto. Si estamos en un puerto cerrado, bueno, definitivamente va a ser mucho menor, quizá tenga que ver con alguna cuestión de corriente asociada o de corriente de marea asociada al espacio. Así que hay que analizar caso por caso, pero decididamente es el punto número uno a tener en cuenta. Si hay un proyecto hidrocarburífero, va a haber microderrames y va a generar un área de contaminación crónica que puede terminar en una zona muerta.
Y la segunda que pusiste ahí, ¿podrías dar ejemplo de cosas que no se comunican o analizan en los EIA? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza son especies. Muchas veces dejan especies fuera del análisis. Y esto es súper relevante. Se ha dado casos, por ejemplo, en proyectos de la cuenca Argentina Norte, los espacios cedidos en la licitación en Ronda 1, que en los primeros estudios de impacto ambiental presentados había especies, no solamente especies icónicas como elefantes marinos, fuera del análisis, sino también que había especies de interés comercial. Había especies que hoy en día son súper relevantes para otras industrias como la pesca, que estaban completamente fuera del análisis de esta ponderación que se hacían del estudio de impacto ambiental. Entonces, es un primer factor a tener en cuenta si estamos tratando de identificar cuáles son las falencias de los estudios de impacto ambiental. Y después es el hecho de la ponderación de los riesgos y cualquier efecto asociado, que ahí ya entra la sensibilidad, la subjetividad del propio analista, ¿no? Entonces, decir si un impacto es bajo, si un impacto es medio o es severo, va a depender con los ojos con los cuales querramos mirar eso. Y también, muy importante, entender que no se analizan efectos con un método ecosistémico, sino puntual. A veces se analiza pura y exclusivamente lo que sucede con la anchoita. Dicen, a la anchoita se la va a afectar de tal y tal forma. Pero ese efecto no se asocia con, por ejemplo, un animal que se alimenta de la anchoita. Si en la cadena el delfín se alimenta de la anchoita, ese efecto sobre la anchoita no va a ser traspasado o trasladado al resto de la cadena trófica. También una cosa muy importante que suelen carecer los estudios de impacto ambiental. La otra que había acá en el chat Sí, es qué había una herramientas. pregunta de herramientas, Sí, de seguimiento. Me preguntaba, ¿a qué herramienta de seguimiento de barcos te referís? bien, Sí, en el nosotros mercado no hay, abrimos el micrófono porque acá hay una marcha en la plaza y van a escuchar los bombos, todo por eso. qué bueno que haya una marcha, que haya gente expresándose. Me encanta. Bueno, las herramientas son hay varias. Hay herramientas que son pagas, hay herramientas que permiten, por ejemplo, acceder a un cierto paquete de datos en forma gratuita. Si tenemos la fortuna, por ejemplo, de tener un área que está servida eh, por un hub terrestre de recabamiento de información de datos de AIS, que es la herramienta fundamental de monitoreo de barcos, que es un sistema anticolisión que se utiliza para el seguimiento. Eh, por ejemplo, Marine Traffic ofrece seguimiento de datos gratuitos si hay un servidor terrestre. Por ejemplo, acá en Mar del Plata tenemos una gran cantidad de servidores terrestres, entonces en la zona de incumbencia, en los alrededores de Mar del Plata, vamos a tener todos los datos en forma gratuita. Si por el contrario estamos en una locación remota y dependemos de un servidor satelital, sí, ahí ya hay un valor que estipular, que pensar a la hora de pensar en contar con una de estas herramientas. Hay herramientas que, en el caso de Argentina, responden al Estado Nacional y son también de acceso interno para los entes de Estado. Hay una herramienta diseñada en conjunto por Prefectura Naval y la Armada de seguimiento satelital, que es muy buena, compite con las mejores del mundo y implicaría una gestión interna de acceder a ese tipo de datos. Pero hay otras opciones, sino también como otras constelaciones de satélites nuevas, donde la información quizás tiene una pequeña latencia, no es en tiempo real, pero sí podemos acceder a una foto de hace 12 horas, que en términos del monitoreo sirve, no quizá para acudir rápidamente ante una emergencia, pero sí para tener una pintura general. Quisiera darle la palabra a Jorge. Ahora retomamos otras preguntas que tenía el grupo de Paula. Pero Jorge hizo dos preguntas. Bueno, tres preguntas. Jorge, si quieres, dos. Hay una última.
de infraestructura. ¿Quieres hacer un resumen de tus preguntas y decir a quién les estás haciendo la pregunta, Jorge? Bueno, gracias. Sí, la última pregunta me surgió al final y no sé quién pueda contestarla. La verdad es que aquí hay, en Magallanes hay infraestructura en desuso, como plataformas y ductos. No sé qué tantos impactos podría producir esa infraestructura en desuso, infraestructura petrolífera en desuso, o es más peligroso tratar de sacarla, por ejemplo, y generar algún derrame, o mejor dejarla como está, y si es infraestructura muy antigua. Y la otra pregunta era sobre las áreas protegidas de ahí alrededor de Península Valdés. Si solamente están asociadas muy a la costa y las áreas de las rutas de ballena y de crianza y de alimentación de ballena no están protegidas, o también tienen otras figuras de protección. Eso no lo sé. Muchas gracias. Te contesto rápidamente el tema de infraestructura. Cada uno de estos planes de operación debe contener un apartado que implique cuál va a ser la operación de abandono, cuáles van a ser aquellas tareas que deba encarar la empresa a la hora de retirar el material que se ha instalado en el área. Y hay muchos riesgos asociados, por supuesto, al abandono. Tienen que ver con proveer un sitio para instalación o anidamiento de especies exóticas. Tiene que ver con, como lo mencionabas, con riesgo de derrame, no solamente por fallas en las bocas de pozo de abandono, en el sellado, o grietas o filtraciones naturales que se produzcan en todo el el conglomerado que implica la instalación de estos procesos. Pero sin duda siempre la mejor opción va a ser el retiro, y el retiro tiene que tener una planificación y una aprobación para evitar cualquier tipo de impacto. Si te están diciendo que es mejor dejarlo ahí, te están mintiendo. Sin duda. Y la Te otra puedo pregunta que hacía responder Jorge, lo de las ballenas, lo del que eh, preguntabas sobre la protección de las ballenas. Las ballenas están protegidas en Argentina, son un monumento natural nacional y también son monumentos naturales provinciales. Así que en términos de legislación están protegidas tanto la especie como... Son un área protegida ambulante, acoto eso. La ley generó un tipo de protección que determina una figura así. Es un área protegida ambulante. A cada lugar donde se mueve una ballena franca austral debería considerarse como, al igual que un espacio físico protegido. Pero basada en área, solamente las que mostraron, no hay más en el mar, digamos. Las otras son basadas en especies. estás hablando del caso de San Matías. ¿Sí? ¿En San Matías? Sí, ¿Puedes sí, hacerle de nuevo la solamente. pregunta a Ricardo? Juan, Jorge, ¿puedes repetir Sí, la pregunta, por favor? sí, me refería a que si las iniciativas de conservación basadas en área son solamente estas cuatro que vimos, y el resto de los elementos son iniciativas de conservación basadas en especies, específicas para las ballenas, ¿no? Es así en el No Golfo hay, San Matías. ya, perfecto, no hay Perdón, aguas abiertas protegidas, digamos. no, y No en también el Golfo San Matías. y Península de Valdés ocurre lo mismo. La protección es meramente costera. Hay Perfecto, La una, gracias. figu- hay una zona marina creada recientemente, el Frente Marino Valdés, eh, de protección, digamos, justamente de la zona marina. Península Valdés como tal, actualmente tiene una zona protegida. Eh, Sé que se creó otra zona más, como para también proteger a las ballenas específicamente, y de estos proyectos
pero es cierto que las rutas migratorias de las ballenas no están totalmente protegidas. Eh, Sé que hubo un proyecto también de un santuario de ballenas, pero no sé si realmente se avanzó con esto. Creo que no, entiendo que no. Bueno, eso es lo que... Y después, bueno, un poco lo que decía el Gato, ¿no? Estos proyectos están ya muy consolidados, muy armados, están alineados todos los gobiernos y realmente a las áreas técnicas no nos dieron participación para nada. Es en algo en lo que quedamos totalmente desprotegidos. Sí. Había una pregunta más que había hecho el grupo de Paula. Decía que si podías comentar, creo que es para, podías comentar si las áreas de control o testigo están planteadas en el plan de gestión del estudio de impacto ambiental, o no sé si es específicamente el caso de San Matías. Paula, ¿puedes aclarar la pregunta, por favor? Hola, esa pregunta era para el Gato, porque habló de unas áreas testigo que iban a ser como un área de control, y no sé si eso, cómo se generó, si es parte de lo que plantearon en el estudio de impacto ambiental en su plan de gestión, o es algo de iniciativa de ustedes y cómo está planteado, que si podías contar un poquito más, pues está muy bueno. Sí, cómo no. Bueno, eso en realidad no está planteado en los estudios de impacto ambiental. Y eso se planteó a partir de la relación que les decía, con un aprendizaje muy profundo que tuvimos acá, el valor de la sinergia de la relación con las otras áreas protegidas, con otros actores. En base a eso, la provincia contrató a diversos equipos de investigación para que hagan el seguimiento de estas evaluaciones de impacto y nuestro contacto con esos equipos de investigación llevó a que ellos mismos propongan como área testigo tanto al Parque Nacional Islote Lobos como al área protegida provincial Puerto Lobos, que son las dos que rodean el oleoducto, como áreas testigos. Eh, Perdón, tenemos una, gran desafío, ¿no, Gato? Sí, gran desafío porque prácticamente por los recursos de ambos, de los parques y los recursos de los investigadores también. Pero bueno, YPF, que es quien está llevando adelante el proyecto de oleoducto, tiene una obligación de no solo de mitigar los impactos, sino de compensar los impactos. Y en esa compensación, que es una compensación económica que hace a la provincia, está incluida facilitar estos estudios. Entonces, los equipos de investigación están proponiendo laboratorios, refugios, conectividad, etcétera. Hay un montón de cosas que frente a esto, digamos, algo, entre comillas, le vamos a sacar, ¿no? Pero en ese sentido, simplemente. eh, quiero pedirle permiso a Ariel para dejar un momento la pregunta de Ariel, porque me gustaría abordar un tema que tocó Ricardo en su presentación. Y dentro de las lecciones aprendidas que marca Ricardo, dice, nosotros no estamos aquí para oponernos a la política pública. Algo así fue lo que puso. Y me parece muy interesante discutir o lograr, digamos, reflexionar, porque aquí hay muchos organismos e instituciones públicas representadas. Y es una realidad la que vivimos en todas las instituciones públicas que gestionan áreas protegidas cuando el mismo gobierno está promoviendo algo desde otras instancias que afectan el área protegida y eso pone a las instituciones en una situación compleja. Compleja porque es una institución pública que sigue una política pública, pero cuando el gobierno se fracciona desde ese punto de vista, digamos que las políticas públicas se encuentran, muchas de estas instituciones recurren a ONGs, como lo mencionaba Ricardo en su
presentación de aliados, recorren a ONGs y genera, digamos, una situación eh, interna. Eso no es solamente el problema de los carburos, lo vemos también el problema de las salmoneras en instituciones en el mismo Chile, de cómo unas partes están haciendo cosas que las salmoneras afectan y por otro lado otras partes de gobierno están promoviendo esa, esas situaciones. Quisiera abrir una pregunta alrededor de lo que hemos estado planteando en los hidrocarburos, pero podemos llevarlo a cualquier otra de las instancias, de cómo, qué prácticas o qué lecciones aprendidas como instituciones públicas o inclusive como ONGs tenemos respecto a cómo lidiar con esto, cómo lidiar con eh, un gobierno, con una política pública que nos está afectando otra política pública. ¿Cómo lidiamos con, con ese tema de enfrentamientos de políticas públicas? ¿Alguien tiene algo para reflexionar? Adelante, Ricardo. Bueno, esto que mencionás a mí me parecía que era lo más importante de las dos presentaciones, que era este tipo de debate, que era lo más rico que nos podemos hacer, si bien estamos todos del mismo lado y casi que seríamos todos del mismo palo, de todas maneras el debate de esto me parece que es lo más rico, porque no hay dos visiones, sino que hay una sola visión, pero sí hay distintas funciones, ¿no? Tanto de la ONG como de los que somos funcionarios no políticos, pero sí somos funcionarios públicos que manejamos estas áreas. Así que esto me parece que es lo más rico de todo. Simplemente decir eso y estoy a disposición para cualquier pregunta. ¿Sí? Gracias, Ricardo. Dani, Sí, tenía un par de reflexiones y aportes quizás desde otras instancias que también han sucedido en Chile, no de hidrocarburos, pero de represas y cosas muchas veces asociadas a energía, ¿no? Es un tema complejo. Me parecía súper interesante lo que planteó Ricardo, que es peligroso cuando las cosas solo se hablan en torno a la, nosotros llamamos la opinión ciudadana o comunitaria, porque efectivamente esta puede variar con mucha facilidad. En el fondo puede pasar de un lado a otro sin que habiendo como ciertas manipulaciones de por medio. Y en ese caso como que la experiencia por lo menos que yo he visto es que todo debiera tener muchas aristas, ¿no? La arista técnica muy clara, en el fondo qué es, cuáles son los impactos, cómo una cierta infraestructura genera los impactos y cuáles son y que esto quede reflejado en los procesos que existen en cada país de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Cuáles son las observaciones, etcétera. Eso es una primera parte que después da pie a lo judicial, cuando efectivamente se pasa a un paso judicial y ahí cada organización o cada estamento tiene su rol, ¿no? En el fondo, por lo menos en Chile, sectorialmente, obviamente, que energía va a tratar de impulsar proyectos de energía. Sin embargo, quienes están a cargo de la conservación en un proceso de evaluación de impacto ambiental tendrían que llevar adelante los argumentos propios de su propio sector, ¿no? De cómo impacta a los distintos, o cómo impactaría a los distintos eh, especies o ecosistemas en los cuales están trabajando. No siempre es fácil por el aspecto político. Y una última como reflexión que aprendimos en Chile en algunas campañas es siempre hablar en condicional. Cuando estos proyectos están en proyectos todavía no existen. En el fondo no es algo que está construido y por lo tanto referirse a un impacto, no decir va a suceder esto, sino que podría suceder tal o cual cosa. Todos debiéramos usar esa dicción, digamos, porque las palabras también crean realidad en ese sentido. Em, pero sí, es sumamente complejo y por lo tanto, mientras más actores están involucrados y cada uno desde su quehacer, muchas veces se puede lograr un verdadero debate que resulte en tomar una decisión informada, ¿no? Para quienes tienen que tomarla. Idealmente lo más alejado de las presiones. gracias, Daniela. Paula o Claudio, no sé quiénes estarán ahí más. No, este ejemplo es un caso terrestre
que por ahí, y un caso de un proyecto que era la construcción de un camino a través de que atravesaba toda un área protegida, que era un humedal, y entonces cambiaba todo. O sea, y ahí lo que ocurrió es que, bueno, el estudio de impacto ambiental también pasaba que era muy flojo. Y entonces lo que hicimos desde los técnicos de parques, abrimos el juego a que distintos profesionales externos y profesionales de universidades o con mucho currículum y peso, nos hicieran informes eh, respecto del contenido del estudio de impacto ambiental, independientes. Y lo destruyeron al estudio de impacto ambiental, en realidad. Pero por otro lado, trabajamos con las ONGs que también nos apoyaron y presionaron, y finalmente las autoridades de parques nacionales rechazaron el estudio de impacto ambiental y ese camino no se hizo. Todavía no se hizo, pero claramente es otro nivel de proyecto, digamos, un proyecto hidrocarburífero políticamente y el peso del tipo de estudio de impacto ambiental que se hacen con yo mi poca experiencia que tengo, que digamos, es a nivel internacional, que hay como contenidos mínimos que todos aplican y que qué sé yo, pero me parece que el abrir el juego a la comunidad y a la comunidad científica, como decía ella, Daniela, para tener mejor información y que nos ayuden, y a las ONG también, me parece que esa red es muy importante, me parece a mí. Un Muy bien. comentario. Stanley, Tenemos a Soledad. estoy en el mismo Sergio. grupo, por eso. En el fondo de... No, Fabio. Fabián, adelante. Acá estoy. No, sí, quería comentar algo relacionado con algo bastante reciente que fue la prospección sísmica en las zonas de la cuenca Argentina Norte, que ahí lo que surgió y lo que creo que también está bueno es que a veces es necesaria una intervención jurídica, digamos, Claro, recordame, hubo toda una intervención. Sí, hubo una intervención de la justicia federal de Mar del Plata. Y lo que sucedió, digamos, o mejor dicho, lo que nosotros pudimos visualizar y al mismo tiempo capitalizar, tuvo que ver que tuvimos la oportunidad de proponer situaciones de participación y de proyectos relacionados con entender lo que sucede en esa situación. O sea, hubo una implementación de un protocolo para poder evaluar los impactos de la prospección sísmica, que si bien se venía haciendo de manera irregular, pero ahí tuvo que haber una participación más definida en este protocolo de evaluación de los vertebrados que estaban asociados a la actividad de prospección sísmica. Nos dieron intervención cuando históricamente no teníamos intervención en ese tipo de situaciones, con lo cual también nos permitió generar algunas propuestas relacionadas con la necesidad de monitoreos, porque en general estas actividades, como bien dijeron varios, ¿no? Pero Hernán mencionó, hay un montón de situaciones que en las evaluaciones de impacto no están previstas y realmente necesitamos tener información o protocolos que probablemente apunte más a otro tipo de impactos que no han sido considerados o los que realmente lo elaboran no lo tienen bien definido. Como propuestas, sí, no sé si tanto acumulativos, pero sí necesidad de monitoreo, como por ejemplo, pensando en el área del Golfo, la historia tiene que ver que cuánto sabemos de la ballena y los movimientos de la ballena para poder cruzarlo con la actividad que se va a realizar en el corto plazo cuando empiecen a funcionar estos dos megaproyectos que están asociados a eso. Creo que entender que nosotros desde el gobierno podemos generar nuevas herramientas asociadas a estos nuevos desafíos de megaproyectos que van a suceder en la mayoría de los casos y que nos permitan tener mejor información para luego proponer o cuestionar ciertas prácticas que ya están
decididas en otro ámbito lejano al técnico. Muchas gracias. Sole, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, aparte de lo que planteaba el grupo de APN que recién habló, yo no sé qué participación, digamos, hasta ahora en todo este proceso ha tenido la provincia de Chubut. Digamos, son dos provincias, generalmente estas cuestiones no... aparte de lo que vos decías, que el Estado contra el Estado, digamos, es complejo de gestionar. No es la primera vez que aparecen proyectos que un sector productivo del Estado plantea una actividad que no considera cuestiones que están vinculadas a áreas protegidas. Entonces, quizás el trabajo, y sobre todo habiendo escuchado, y está María, estoy yo, que si bien en este momento no estoy trabajando, se puede trabajar en conjunto con Ricardo para pensar alguna estrategia de diálogo entre provincias, porque sumado a que Río Negro tiene sus áreas protegidas y tendrá una influencia en Río Negro, Península Valdés, que es su vecina, es reserva de biosfera, es patrimonio de la humanidad, aparte de ser un área protegida, y tiene legislación provincial que, que habla justamente sobre esto. Si un proyecto, el artículo 38 de la Ley de Áreas Protegidas de la provincia de Chubut, establece que si un proyecto va a tener un impacto sobre un área protegida, por más que no sea un proyecto evaluado dentro del área protegida, el área tiene que ser notificada y tiene que dar opinión al respecto. Entonces, quizás hay algunos canales que la provincia de Río Negro no abordó, y nosotros hemos recibido información sobre proyectos de esta índole a través de otros actores, ambiente, ONGs, y entonces, en este caso puntual, podría ser un aporte también en la evaluación de este proyecto, de estos dos proyectos. Nada. Eso como para sumarlo y como para analizarlo, quizás en una conversación posterior más puntual. Sí, antes, Voy Hernán, rápidamente acotando. antes de darte la palabra, Hernán, comentario a la gente que va de Chile, que si quieren comentar algo sobre situación de Chile, inclusive sobre el tema de las salmoneras y lo que está girando alrededor también de situaciones similares en donde encontramos dos políticas públicas que tienen que armonizarse. Si nos pueden comentar también algún caso, va a ser interesante. Hernán, por favor, adelante. Sí, rápidamente para contarle a Soledad. Hablo como Patagonia Natural ahora como foro, no como foro, perdón. A través de los procesos administrativos vigentes, hemos cursado todas las notificaciones habidas y por haber en los diferentes entes, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo de la provincia de Chubut. Al no tener respuesta al respecto, procedimos a tratar de judicializar la participación de Chubut en el proceso. Entonces, hemos iniciado diferentes causas judiciales con diferentes figuras, amparo y demás, dentro de la justicia federal chubutense y la justicia local chubutense, cada una con su éxito o fracaso relativo en cada uno de sus canales. Entiendo que existe un pedido de informes que cursó la Dirección de Áreas Protegidas de Chubut hacia la provincia de Río Negro, que no ha recibido contestación. Esa ha sido la única actividad que ha ejecutado la provincia de Chubut con respecto a esta amenaza hasta ahora. Claro, disculpen, yo justo como dije, no estoy en este momento trabajando, por eso no estoy en conocimiento de qué procesos se han llevado adelante, pero entiendo el grado de responsabilidad que tiene Chubut en emitir Total, opinión, total. porque digamos, nos ha pasado con proyectos de otro tipo donde hemos participado, pero bueno, sí, corresponderá al momento político actual. Menos informar a los chubutenses, che, está pasando esto, nos puede afectar, ¿qué opinan? Por lo menos una instancia de participación popular para informar y recibir la opinión popular con respecto
algo que amenaza definitivamente la cultura, la economía, la historia de Chubut. Sí, perdón, Sí. Jorge, acaparé el micrófono. Pero bueno, insisto que no es menor poder establecer conexiones, dado que esté este grupo y que todos estamos en este espacio, y que me parece como que considerable y la importancia de generar una opinión y bueno, que se podría tranquilamente llevar adelante. Bien, gracias, Sole. Jorge, adelante. Sí. Bueno, para comentar en la misma línea que ya se ha estado hablando, la coordinación interinstitucional dentro de los estados siempre es complejo. Yo creo que es más complejo allá en Argentina, que tienen un gobierno nacional, un gobierno provincial e instituciones asociadas a ambos gobiernos. Aquí todas las instituciones del estado están asociadas al mismo gobierno nacional aquí en Chile. Em, pero aún así, o sea, eso mete dentro del juego una presión nacional cuando es el gobierno nacional el que apoya una industria como la industria del hidrógeno verde, por ejemplo, aquí en Magallanes, cuando es apoyada por el gobierno nacional, muchas veces las instituciones, los servicios públicos sectoriales, tienen esa presión de no, digamos, no ir en contra de la política nacional, digamos. Entonces, eso yo creo que es súper clave que las instituciones mantengan la independencia de su rol y eso del rol que tienen. Por ejemplo, las instituciones que tienen el rol de proteger la biodiversidad, gestionar las áreas protegidas, eh, deberían mantener la independencia de ese rol ante proyectos de esto, aun cuando estos proyectos grandes que los podrían afectar potencialmente estén apoyados por las políticas de gobierno central. Y esa mantención o esa independencia del rol muchas veces no tiene mucho respaldo legal y ahí se complejiza más todavía el tema. O sea, aquí hablando de algunos servicios públicos sectoriales, algunos organismos sectoriales del Estado de Chile, muchas veces no tienen este respaldo legal para opinar respecto a ciertas cosas que aun cuando lo afecten. Eso es súper complejo en el caso de CONAF, que hasta ahora se hace cargo del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. Muchas veces tiene poco respaldo para, por ejemplo, hablar de temas marinos, porque históricamente ha estado más vinculado a temas terrestres y forestales. Y el servicio que está encargado de la evaluación ambiental, que tampoco omite opinión, sino que como canaliza las opiniones de los organismos sectoriales, muchas veces deja fuera ciertas opiniones de ciertos servicios públicos porque no tienen el respaldo, según ellos, no tienen el respaldo legal para opinar respecto a eso. Eso es súper complejo, digamos. Entonces, fortalecer la normativa también es muy importante, mantener la independencia de los servicios en el rol que le corresponde y con un respaldo legal fortalecido como lo que esperamos que aquí en Chile, por ejemplo, se produzca a través de la implementación de la nueva ley de servicio de biodiversidad y áreas silvestres protegidas, es súper clave como para tener una claridad respecto a estas intervenciones y los posibles impactos que puedan generar áreas protegidas. Eso era como solamente un comentario de mostrar un poco mi visión desde aquí del lado chileno. Gracias. Eh, Quisiera salirme un poco de mi rol de coordinador y comentarles algo en alusión a lo que estaba mencionando ahora Jorge, porque en el caso de Costa Rica, nosotros no tenemos producción hidrocarburífera, pero lo interesante fue que el país decidió en algún momento meter en un mismo ministerio todo lo que tenía que ver con geología y minas, hidrocarburos y conservación. Y entonces todo está metido en un mismo ministerio. Es un mismo ministerio que maneja casi todo el sector primario, por lo menos el sector, digamos, de manejo. Y eso es como una monedita al aire. Se está girando la moneda, puede caer de cara o puede caer cruz, porque si tenemos un ministro comprometido con el tema ambiental y con eh, voluntad política o capacidad política, logra alinear eso bien
y funciona a la perfección. De hecho, tuvimos un ministro en algún momento en donde sacó un decreto que prohíbe la exploración hidrocarburífera y de cualquier tipo en el país. Eh, y eso viene funcionando, armonizó, digamos, esa parte de hidrocarburífera con la parte de conservación. Entonces el país apuesta a, eh, a producir, producir dinero, digamos, a partir de espacios conservados y no espacios explotados a nivel, digamos, de hidrocarburos. Ahora, tuvimos un ministro después con una línea muy diferente que empezó a tratar de cambiar esa situación. Y ahí, bueno, funcionó lo que Paula decía, tuvimos una fuerte oposición social al respecto y se logró. Eh, pero en el caso nuestro, digamos, el país apostó a eso, a tratar de que toda la política pública en cuanto a lo que era manejo de recursos naturales estuviera toda en un mismo ministerio. Y hasta el momento eso ha tenido sus pros y sus contras, pero digamos que el balance ha sido más positivo que negativo. Pero el miedo es que un ministro con una política adversa, aun cuando sea un ministro de Ambiente, Energía y Minas, adversa al tema de conservación, tiene el poder de mover toda la política en ese sentido, alineada en otra dirección. Entonces, bueno, como les digo, es una monedita, decimos nosotros aquí, es una monedita al aire, que está girando y esperemos que siempre caiga del lado nuestro. Eh, no sé si alguien más tiene alguna reflexión, comentario sobre este tema de una lección aprendida, una buena práctica de cómo enfrentarnos a esa dualidad de políticas, eh, particularmente en temas de gestión de área marina. No tenemos. Bien, entonces vamos a volver a la pregunta de Ariel. Es una pregunta para Hernán y dice Hernán, perdón que me salga un poco el tema de hidrocarburos. Un minuto dice, pero consulto sobre el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde. Santa Cruz está trabajando intensamente a favor de esto. ¿Qué consideraciones y o documentación ya existente deberíamos tener presentes o podría facilitarnos para poner de lleno localmente? Yo sé que ya estás ofreciendo algo, pero no sé si quieres comentar algo al respecto. Ahí compartí una carpeta que tenemos con el equipo de trabajo donde vamos volcando información que tiene que ver pura y exclusivamente con los impactos en medio marino, ¿no? Entendiendo de que la incumbencia del foro es casi específicamente con esto, no avanzamos más allá de la costa y hay otros impactos muy relevantes a analizar que tienen que ver con el medio terrestre, que no están específicamente abordados por la bibliografía que está sugerida en esta carpeta. Ok. Y Hernán, vos no incluiste una sección, y eso fue culpa mía, olvidé pedirte que incluyeras una sección como de buenas prácticas o lecciones aprendidas. Entonces quisiera preguntarte, un día te nombraron gestor de un área marina protegida, una provincia te contrató y te nombró gestor de un área marina protegida que resulta que está expuesta a estos problemas de hidrocarburos. ¿Cuáles serían las cosas, las prácticas, las lecciones aprendidas que vos aplicarías siendo gestor de un área marina protegida para enfrentarte a este tema de, de los hidrocarburos? ¿Qué podrías recomendarnos? ¿Qué desafío, Stanley, me estás proponiendo? No sé, la verdad es un tema muy complejo, muy profundo, tiene un impacto
de determinar un antes y después para cualquier área. No, nada va a ser lo mismo cuando el petróleo pasa por un área protegida. Requiere una sensibilidad especial. Se ha comentado mucho la dificultad en los gestores para llevar adelante un verdadero programa integral para abordar esta clase de impactos. Yo creo que es un desafío quizás el más complejo y, y el más amenazante que pueda llegar a enfrentar un área protegida, ¿no? Y en función de eso, agotaría todos los recursos, primero para que no suceda, si es que existe esa chance, ¿no? De poder tener una incidencia para que eso no pase. Como comentaba Ricardo, poniendo todos los semáforos rojos posibles a disposición de los tomadores de decisión para que definitivamente se encamine el mundo al verdadero abandono de esta energía que tanto daño nos ha provocado y lo va a continuar haciendo. Así que la verdad que es un desafío muy grande y agotaría todos los recursos posibles. ¿Hay alguna práctica que vos consideres que es exitosa en los casos de enfrentarse a estos procesos de gestión Sí, la de áreas mejor, marinas? más eficiente y la más práctica y la que siempre funciona es dejarlo bajo tierra. Si queda bajo tierra, no va a haber ningún problema. Bueno, pero como vemos, no manejamos la política pública de un país. Estamos en un área marina y, y tenemos un proyecto hidrocarburífero. Ve el caso de Ricardo y de esas otras áreas. ¿Qué sería una buena práctica para un gestor? O sea, ¿qué es una recomendación? Hace esto, esto generalmente funciona bien, de acuerdo a lo que ustedes han tenido como experiencia. Su lugar es involucrar a todos los actores pertinentes, es a agotar todos los recursos en el involucramiento, tanto de los entes de control, de los gobiernos regionales, nacionales y locales, de las empresas, de todo el universo que conforma el negocio petrolero. Porque nosotros a veces vemos solamente una cara que tiene que ver con la empresa energética en sí, pero hay todo un universo asociado que representa todos los intereses que están en juego. Y muchas veces los factores de decisión y los factores que implican un mayor o menor control no dependen de los entes tradicionales de control del Estado, no dependen de la propia empresa energética que tiene una política de extracción y de rédito, pero a veces también dentro de ese universo hay actores relevantes que pueden ofrecer un salto de calidad en cuanto al control y la gestión más eficiente o menos dañina del proceso, que pueden ser, por ejemplo, los entes de clasificación, las empresas aseguradoras, las entidades de financiamiento como los bancos, que tienen un interés en una sustentabilidad que va más allá del rédito financiero, que es volver a cobrarle a la empresa energética a la cual le han prestado dinero para financiarlo, no recibir reclamos de posibles terceros afectados y no enfrentar juicios a muy largo plazo y, como vemos en la jurisprudencia internacional, con una muy alta carga de dinero otorgada para resarcir en cierta medida los impactos provocados por el petróleo. Entonces también tener en cuenta de que no solamente están los actores visibles dentro de los intereses que empujan a la industria petrolera, sino otros tantos que muchas veces tienen la llave para financiar, desfinanciar, asegurar, no asegurar o certificar el proceso, donde podemos llegar a tener nuestro factor de incidencia como gestores de área protegida al mostrar, como decía Ricardo, un semáforo rojo con respecto a alguna pata floja en la sustentabilidad de ese proyecto. Gracias, Hernán. Ricardo, ¿quieres hacer alguna reflexión final, como poco como corolario de tu experiencia en este proceso
que nos mostraste. ¿Tienes alguna reflexión que puedas compartir con los compañeros y compañeras? Sí, cómo no. Mira, un comentario que puede ser para lo positivo o para la negativa. Hablando con los ingenieros más así, más en confianza, más amigotes en el off the record, ¿viste? Donde pasan un poco más de información más allá de los estudios de impacto, las consultoras, etcétera. Este es un proyecto a 30 años, está previsto a 30 años nada más. Y justamente yo me preguntaba, en este mundo, como decía Hernán, vamos todo para atrás con el petróleo, ya están todos los países desarrollados buscando otras energías, estamos en otro proceso. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros como país salir a trabajar con el petróleo justo ahora? Y estos ingenieros me comentaban que, bueno, que es un proyecto a 30 años, que está calculado lo que el país va a obtener a cambio de eso, y que eso es lo que permitiría al país financiar la transición energética hacia hacia a otras energías que si no, no lo podría hacer nuestro país subdesarrollado. Esa es una explicación que tenemos. También lo podemos ver que es un proyecto a 30 años. En 30 años no es que nos vamos y quedó todo igual que antes. En 30 años, solo por 30 años, para la naturaleza no es nada, y en 30 años por ahí podemos destruir todo este lugar. Así que simplemente era ese comentario, ¿no? Cómo se toman las decisiones en nuestro país. Voy a acotar algo a lo que dijo Ricardo y tiene que ver con la construcción de una narrativa que salda un debate. Nos están planteando un proyecto a 30 años y utilizan un fuerte apoyo que tiene que ver con el financiamiento de la transición energética y recursos que absorbería el país gracias a esta exportación. Primero, no hay ninguna herramienta legal, administrativa o regulatoria que implique que lo obtenido de estos nuevos proyectos hidrocarburíferos se aplique a la transición energética. O sea, no existe una herramienta, sino que es meramente un discurso. Después, decir el país en el marco administrativo, regulatorio, impositivo que hoy en día, hoy, finales de 2024, tiene el petróleo, es mentir, básicamente. Es exagerar, no, es mentir, porque a la disponibilidad libre de divisas en país de destino, al libre giro de utilidades a la casa matriz, eh, la tajada que queda para el Estado y después la potestad de lo que el Estado haga con ese dinero va a depender de la administración que esté en la Casa Rosada, no implica un beneficio para el país, sí para la empresa y el universo asociado a esa empresa. O sea, no está ni el marco regulatorio para la transición, ni tampoco está el marco regulatorio para pensar en que esa balanza comercial, gracias al aporte de divisas por la exportación energética, se transforme en cuenta capital y un crecimiento para el país. Así que también hay que retrotraer los debates a otra situación y evitar, me parece, desde nuestra parte, caer en el apoyo de las narrativas que imponen las empresas energéticas que tienen un interés pura y exclusivamente puesto en el rédito. Muy interesante porque ese último comentario de Hernán es válido para muchos de estos procesos, y no solo con el tema hidrocarburífero, energético en general, sino también con modelos de producción, como el caso de las salmoneras en Chile, y con otros procesos que se están viendo en otras regiones de Latinoamérica, en el caso de la Amazonía, también toda la parte de minería, desarrollo minero, viene con discursos parecidos a la OTCA, la Organización del Tratado de la Cuenca Amazónica, plantea una serie de proyectos en aras de desarrollo amazónico, en donde la discusión es quién es el beneficiario, a quién realmente está beneficiando esos enormes proyectos y quién va a pagar el impacto que dejan estos proyectos, quién paga el pasivo ambiental
luego de estos proyectos, cómo se distribuye el beneficio. Y ahí en ese sentido, pues es muy interesante y me secundo lo que plantea Hernán, es que no hay que comerse el confite como nos lo dan. Eh, hay que revisar bien qué viene por dentro, porque esos discursos eh, están cargados, digamos, de información y de cuestiones que de igual manera ellos nos acusan a nosotros de lo mismo. Y, y entonces al final también dicen que nosotros, y no dejan de tener razón en algunas cosas, exageramos o decimos cosas que van a ocurrir, pero que no sabemos si realmente van a ocurrir o no, y que, eh, y que no necesariamente al final la información que estamos dando es completamente correcta. Entonces hay un tema de información, de política pública, de voluntad social, pero sobre todo, parece a mí, es un tema de cómo, de cuál es el modelo de desarrollo que estamos visualizando, cuál es nuestra como visión a futuro y quién paga las cuentas de ese modelo. Eh, bien, estamos finalizando para cumplir con nuestras 2 horas. Antes de darle la palabra a Andrea para que nos haga un cierre como coordinadora del foro, quisiera darle un saludo y darle una palabra a Alexa, que está por acá, eh, que hoy nos está acompañando. Es coordinadora también de estos Mandan procesos. tanto tiempo. Y hoy tenía que venir a escuchar esto que me llega acá cerquita. Me lo trae el mar casi a mi casa, así que no me lo podía perder. Así que agradecida con las exposiciones y con ustedes de haber mantenido los encuentros todo este año. Muy bien, gracias Alexa. Eh, bueno, de mi parte, agradecerle de nuevo a Hernán por acompañarnos y venir a darnos esta información. Y a Ricardo porque se atrevió y se sumó, hizo su tarea y se sumó a la idea, a la iniciativa de trabajar este tema el día de hoy. Bueno, como ven, mi motivo y además la musiquita de hoy, eh, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que pasen una muy linda fiesta de mi parte. Entonces, para cerrar, Andrea, como coordinadora del Foro del Mar Patagónico, quisiera que nos dieras unas palabras de cierre de este año. Bueno, gracias Stanley. Primero que nada, darle un aplauso muy grande a los expositores y a Stanley que estuvo organizando todo el ciclo de charlas del año. Y la verdad que un trabajo impresionante. Gracias Stanley por liderar estas convocatorias, estas reuniones. La verdad que el foro está muy contento de tener esta comunidad de práctica, de estar coordinando y apoyando esta comunidad de práctica, que la conforman todos ustedes y bueno, en donde aprendemos todos juntos, ¿no? Nos nutrimos de los conocimientos de los pares, nos enriquecemos con este intercambio de experiencias, de lecciones aprendidas, de estrategias. Así que bueno, muy agradecidos por todo el trabajo y el esfuerzo de Stanley. Y bueno, animarlos a seguir participando en este ciclo de intercambios de la comunidad de práctica, continuar trabajando en red, continuar siendo un tanque, así como en el foro nosotros trabajamos en intercambio también de conocimientos y experiencias, creo que este grupo en sí mismo tiene ese rol. Y mantener la motivación alta porque los desafíos son muy grandes, son cada vez mayores, como vimos hoy. Es importante tener la motivación, no minimizar el rol que tiene cada uno en intervenir y apoyar la participación pública e intervenir en las políticas públicas. Y bueno, estar a disposición desde el foro para continuar trabajando en este espacio. Así que bueno, gracias a todos, que tengan unas muy felices fiestas y nos vemos pronto. Un Muchas abrazo a todos los gracias, conocidos ahí, Andrea. Claudio, Fabián, Felicidades. María, Pablo, Antes de que se vayan, a los Dani. miembros de la Escuela de Gestores,
miembros de la Escuela de Gestores. Tenemos una buena noticia con Y respecto a la Pablo. guía que hicimos de alianzas, o que hicieron ustedes en uno de los cursos. No sé, Dani, si les puedes comentar algo rápidamente, que ya estamos avanzando. Dani o Nicole. Dani Droguet, sí. Sí, si tiene Droguet, que ser Droguet, esa Droguet. diferencia, dale, porque quedamos las Ay, dos sí. ahí, así como así, ¿cuál de las dos? No, bueno, que vamos a poder nuevamente este año, o en lo que queda de, lo que comienza el próximo año, de hacer un documento de resumen de cada una de las actividades que se han llevado durante este año y plasmar los aprendizajes que hemos tenido durante las distintas presentaciones que se han realizado. Así que ahí queda también el trabajo de escribir y de llevarlo a papel, que de repente el papel es un poco molesto tenerlo impreso, pero pucha que nos sirve cuando tenemos que consultar y ver las actividades y las acciones que ha realizado cada uno y una en sus territorios. Así que estamos al debe todavía con la consulta del logo. Yo creo que la vamos a hacer a la vuelta de la fiesta, porque se nos vino diciembre encima, pasó como un camión. Así que yo creo que vamos a hacerlo en enero y ahí con Stanley también el resto de las colegas del foro vamos a estar trabajando en eso, así que seguro vamos a estar molestando a los expositores y a las expositoras que estuvieron durante este año. Eso es para ellos. Gracias. Y pedirles, porque les vamos a pedir también opinión sobre el texto de la guía de alianzas. Parece que vamos a poder, se va a poder hacer la publicación gracias al apoyo de las organizaciones del foro. Se va a poder hacer la guía, aquella que ustedes formularon en uno de los cursos de la Escuela de Gestores. Entonces, va a poder ver la luz esa guía. Entonces, El curso del 2020 fue. Ya algunos quizás se han olvidado, pero en el 2020, ahí está Pablo, muy bien. Él se acuerda. En el 2020 habían hecho, Fabián también se acuerda. Claro, acá hay muchos autores de esa guía, Niki, María, Eric, Manuel, ¿no? Y seguro que me olvido de alguien, pero qué bueno que finalmente esa guía que escribieron sale a la luz. Bien. Feliz Navidad. Disfruten las fiestas de fin de año. Pórtense todo lo más que puedan, ¡Feliz Navidad! pero con seguridad. Felicidades, nos vemos. Chao, chao. Felicidades. Chao, Chao. Adiós. Chao, felicidades. ¡Chao, Pablo! Feliz Chao, Navidad. Chao, que chao. estén bien. Adiós. Jorgito, ¿dónde estás, Jorge? ¡Chao, Andrés! Jorge, feliz Navidad. Chao, abrazo, Chao. felicidades. ¡Chao, Stanley! ¡Chao, Andrés! Chao, Paula. Chao, Fer, chao, Pau, chao, Gracias, Stanley. Andrea. De nada a ustedes. Chao, Paula.